Imagen gráfica de identidad. El diseño gráfico para mí es un lenguaje que trata de ser lo más sintético posible para transmitir un objetivo, un propósito, y de ahí se deriva una identidad que no debe ser fácil de confundir con otros diseños gráficos de tipo semejante. Correcto. Nosotros hacemos una diferencia básica que es identidad por un lado e imagen por otro. Identidad a nivel psicología, a nivel culturas, a nivel cualquier ámbito, se refiere a la esencia de la persona, del país, de la entidad. Tu identidad es lo que te diferencia a ti de los demás. Y la imagen finalmente es lo que la gente percibe de ti. Por lo tanto, yo tengo una identidad, pero tengo número de imágenes tan grande como el número de personas que estén pensando en mí. Nosotros hablamos de identidad, por lo tanto, porque mucho de lo que hacemos no es meramente imaginar lo que nos gustaría que la gente percibiera de nosotros, sino lo que nosotros tenemos que ser, la forma en la que tenemos que actuar, para que todos los mensajes que se emitan, pero al mismo tiempo las actitudes, las actuaciones, sean lo que defina una forma de ser de las empresas. Si hablamos, Jorge, de la identidad, de la imagen gráfica como el logotipo, como el elemento de identidad visual de la empresa, existen elementos fundamentales, ¿no? También. El primero es el nombre. Un proyecto ideal para un despacho como el mío es que llegue la empresa y nos diga qué quiere hacer y dónde tiene una oportunidad de negocio, pero que no sabe ni cómo se quiere llamar, o cómo se puede llamar, o se debe de llamar. Entonces el nombre es un elemento muy, muy importante de la marca. Después la identidad visual o gráfica, es decir, el logotipo. La parte del logotipo materializa o visualiza esta oferta o esta promesa de marca ante un mercado, y para eso, bueno, pues hay una cantidad de estilos, y para eso entramos los creativos, y para eso nos entrenan, ¿no?, en las escuelas de diseño y la parte creativa del elemento. Cultura visual. Es bien interesante porque estos chavos, si los encierras aquí, se van como anquilosando, tienen que salir, tienen que tener ese exposure, tienen que ir a un museo, tienen que ver qué está pasando en el Museo de Arte Moderno, tienen que ver qué está pasando en el cine, tienen que ver qué está pasando en el teatro, tienen que ver qué está pasando en todos lados. Y para ellos es un premio, para mí es, no sabes qué cambios tienen estos chavos cuando regresan, por ejemplo, en las conferencias de How. Se van todos, se queda el despacho porque queda vacío, se van 3 o 4 días, no me acuerdo, pero tienen obligación no solamente de asistir a la conferencia, sino de visitar el supermercado y la tienda departamental. Ese exposure, pum, 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 exactamente, son como esponjas, pum, 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 y están bien, y les tienes que facilitar eso, ¿no? Cuando alguien no tiene cultura, olvídate lo que sea visual o no, pues sus puntos de referencia son muy limitados, ¿no? Entonces es muy difícil poder explorar caminos si no tienes esos puntos de referencia. La cultura que nos vamos formando, por lo tanto, tiene que ver con cómo vamos filtrando nuestra realidad y cómo vamos creando nosotros un diccionario gráfico. Un diseñador que no tiene un amplio diccionario visual va a terminar haciendo lo mismo. Necesitamos ver cosas nuevas, necesitamos ver muchas revistas, necesitamos ver muchas películas, necesitamos viajar mucho. Hoy en día con el internet, que es un puente a todo el mundo, debemos estar en constante innovación. Método del caso. Entonces el caso reduce el tiempo que yo necesito para entender un proyecto, y en cambio me permite, dependiendo de cómo uno plantea el caso, la experiencia,
La toma de decisiones, por ejemplo, los entregables, la dificultad en una parte, el poder llegar a caminos diferentes ante un mismo planteamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser muy valioso, ¿no? El que los alumnos tengan la oportunidad de ver cómo se resuelve un proyecto. Ahí habría que tener las autorizaciones por parte de los clientes, ¿no? Que yo creo que a veces es... pero bueno, ya cuando son proyectos a lo mejor tan publicados y tan conocidos, no tengas problema, pero yo creo que puede ser muy interesante que el alumno sepa todo lo que un programa de identidad involucra y que pueda de alguna manera verlo, palparlo a través de un caso, ¿no? O sea, yo creo que puede ser interesante y ver también a qué ayudó a resolver este cambio de imagen o este reposicionamiento de la empresa. Yo creo que puede ser un buen material y aparte crear un archivo de los casos mexicanos que, como comentábamos al principio, yo creo que bastante poco documentados están. Creo que a los estudiantes se les podría plantear de una manera muy práctica y muy relacionada a ya la vida real, pues cómo es que se resolvió un determinado problema real en función a la situación y cuáles fueron las condiciones y cómo se dieron y cuál fue el resultado. De manera que otro punto que también durante mi experiencia como estudiante criticaría fue este poco contacto con la realidad que tuvimos durante el estudio y que de pronto nos enfrentamos y hay que hacerlo de una manera totalmente intuitiva, sin más, ¿no? Es una técnica académica que me parece que Harvard fue el iniciador del método del caso. Se me hace muy interesante porque yo creo que de la experiencia es como más claro se logra el aprendizaje. Y la experiencia de otros se vuelve riquísima, porque la experiencia que yo puedo tener en esta empresa o con mis clientes pues es limitada o es circunstancial de alguna manera, pero si podemos tener un proceso educativo en donde el método del caso acerque al estudiante a casos que resuelven cosas fundamentales del proceso del diseño, pues sería muy importante, ¿no? Aquí el reto, yo creo que de nosotros y de la gente académica es cómo armar esos casos, ¿no? Porque los casos que yo conozco son totalmente enfocados a plan de negocio, al entendimiento de la parte financiera y estrategias de acción de negocio. Pero ¿cómo podemos trasladar eso a los resultados de diseño y la parte creativa, ¿no? No sé. La integración de casos sería aquí como el reto. Yo digo que ese es el reto, ¿no? Que yo creo que sí se puede hacer, pero no hay que tomarse el tiempo y la dedicación, ¿no?